Bienvenido a un ejemplo del principio de conteo y probabilidad utilizando el principio de conteo. Damos que 3 chicos y 3 chicas están en la línea. La primera pregunta es, ¿en cuántas formas pueden alinearse? Una forma de responder a esta pregunta es utilizar el principio de conteo en el que pensamos esto como una serie de eventos, determinar el número de maneras cada evento puede ocurrir, y luego encontrar el producto de estos números de maneras. Y ya que hay 6 personas haciendo cola, pensaremos en esto como 6 eventos diferentes, y comenzaremos por determinar el número de formas en que podemos seleccionar a alguien para la primera posición. Bueno, ya que hay 6 personas, hay 6 maneras de seleccionar a la persona para la primera posición. Y ahora para la segunda posición, desde que hay 5 personas a la izquierda, hay 5 maneras de determinar la segunda posición. Para la tercera posición hay 4 personas a la izquierda, así que hay 4 maneras de seleccionar a alguien para esta posición seguidas por 3 formas de seleccionar la cuarta posición. Hay 2 personas a la izquierda, por lo que hay 2 maneras de seleccionar a alguien para la quinta posición seguida por una persona izquierda, por lo que hay una manera de seleccionar a alguien para la sexta posición. Así que este producto nos daría un número de maneras de que 6 personas pueden alinearse y sería 6 factorial que igual 720. También podemos pensar en esto como una permutación desde que el pedido importa 6 permutos 6 también tendría igual 720. Para la parte B, se me pregunta de cuántas maneras pueden hacerse en línea si la primera persona en la línea es un niño, y luego la línea alterna por género. Así que todavía tenemos 6 posiciones para completar la línea. Pero ahora se nos dice que la primera posición debe ser un niño. Y después de aquí el género se va a alternar, así que irá muchacho, muchacha, muchacho, muchacha, muchacho, muchacha. Y desde esta primera posición tiene que ser un muchacho. Hay solo 3 chicos para seleccionar, por lo que hay 3 maneras de seleccionar a alguien para la primera posición. Hay solo 3 chicas, así que solo hay 3 formas de seleccionar la segunda posición. La tercera posición debe ser niño. Solo hay 2 chicos restantes porque un chico está en la primera posición. Así que hay 2 maneras de seleccionar la tercera posición. La cuarta posición debe ser una chica. Hay 2 chicas restantes, por lo que hay 2 maneras de seleccionar una chica para la cuarta posición. Ahora solo queda un muchacho porque hay un muchacho en las posiciones 1 y 3. Así que solo hay una manera de seleccionar un niño para la quinta posición, y una forma de seleccionar una niña para la última posición. Así que este producto será el número de formas en las que un niño es primero y luego el género se alterna. Bien, 3 por 3 por 2 por 2 por 1 por 1 solo sería 9 por 4 o 36, así que hay 36 maneras que puede ocurrir. Las últimas 2 preguntas tratan la probabilidad. Probabilidad igual el número de maneras favorables divididas por el número total de maneras que puede ocurrir un evento. Para la parte 100, queremos encontrar la probabilidad de que la primera persona en la línea es un niño, y la línea alterna por género. Podemos encontrar esta probabilidad mediante las respuestas de A y B. El número favorable de maneras de que podemos tener niño, niña, niño, niña, niño, niña. Ya encontramos de la parte B que puede ocurrir 36 maneras. Entonces el número total de maneras que pueden alinear es de la parte A que es 720 vías. Así que esta es la probabilidad expresada como una fracción. Vamos adelante y simplifique esto. Estos son divisibles por 36. Como fracción simplificada, la probabilidad sería 1/20. La probabilidad también puede expresarse como un decimal o un porcentaje. Vamos adelante y convierte esto en un decimal, para tener 1 dividido por 20 que probablemente reconocerá como 0.5. ¿Para qué podemos decir esto igual 0.05 o como porcentaje? Multiplicaremos por 100 y agregaremos un símbolo de porcentaje. Así será 5%. Así que estos 3 valores son equivalentes para expresar nuestra probabilidad de tener a la primera persona en línea ser un muchacho y luego alternativo por género. Ahora para la última pregunta queremos encontrar la probabilidad que el género se alterna en línea. Significa que podemos tener un muchacho primero o una muchacha primero, pero luego el género debe alternar. Para que podemos tener niño, niña, niño, niña, niño, niña o niña, niño, niña, niño, niña, niño. Bien, ya sabemos que el número favorable de maneras de tener un niño primero, y luego alternativo por género es 36 de la parte 100 o parte B, pero aviso, como si tenemos chica, niño, niña, niño, niña,
Niño, el número de maneras que puede ocurrir también sería 36. Así que tenemos que agregar otras 36 maneras favorables divididas por el número total de maneras que aún es 720. Ahora nuestra probabilidad es 72 divididas por 720, que simplemente a 1/10. Aviso, como la probabilidad es doble la probabilidad de tener un muchacho primero y luego alternando al género. Así que decimal esto sería 0.1. Como por ciento esto sería 10%. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.